Mauricio, muy buenos días, bienvenido. Quisiéramos hablar sobre lo que anunció el presidente de la República el pasado día viernes. Empecemos por el tema del estado de excepción. Mauricio, vemos en la ciudad de Quito que se han generado problemas, disturbios este último fin de semana. Vemos también que hay muchas vías que están interrumpidas al tráfico vehicular desde el norte y el sur de la ciudad de Quito, y en donde el movimiento indígena ha dicho que van a llegar y ha llamado a su militancia para que lleguen hasta la capital de la República. ¿Qué podemos contarle a la ciudadanía sobre este tema del estado de excepción, Mauricio? Buenos días. Buen día, Rubén, y un saludo a la distancia a todos los seguidores de W Radio y de este espacio. Como bien lo has señalado tú, después de una primera semana de movilizaciones y paralizaciones, Quito una vez más amanece con problemas. La gran mayoría de espacios informativos han mencionado que algunos puntos, principalmente aquellos de acceso a la ciudad, se encuentran bloqueados y diría yo incluso, por lo que puedo ver desde el lugar en el que me encuentro, que hay en este momento poco transporte público a disposición de la ciudadanía como para que puedan movilizarse de un lugar a otro y cumplir de manera regular con sus actividades cotidianas. Pero más allá de la situación de la paralización y movilización nacional, como bien lo has dicho tú, creo que este espacio está más orientado hacia el análisis de lo que corresponde al estado de excepción dictado por el presidente de la República el día viernes. Y pues quizá como punto de partida para que la ciudadanía tenga muy claro, nuestra Constitución faculta al presidente de la República a decretar un estado de excepción en ciertas condiciones o circunstancias extraordinarias. Sin embargo, es la propia Constitución la que establece parámetros respecto de qué derechos y libertades fundamentales pueden ser restringidos, e incluso no es que haya una restricción abierta, subjetiva, que a criterio personal puede establecerse, sino que también respecto de cada derecho hay parámetros que no solo están en la Constitución, sino incluso en antecedentes y precedentes dictados por la Corte Constitucional. Mauricio, también el día de ayer escuchamos el tema de que la Policía Nacional llegó a tomarse el edificio de la Casa de la Cultura en Quito. Esto ha traído controversia por parte de quienes regentan esta institución. Han habido reclamos, hay incomodidad, pero la policía al momento ha tomado control de esta institución, al parecer por algún tipo de denuncia que se presentó de que se estaban almacenando algún tipo de explosivos dentro de este lugar. ¿Se ha podido comprobar algo al respecto, Mauricio? De lo que se conoce, Rubén y amigos, no se ha encontrado nada en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, como tú ya lo has mencionado, del parte policial que se dio a conocer el día de ayer a través de redes sociales, se vio que una llamada anónima recibida a través de la línea 1800 delito dio a conocer a la Policía Nacional de que supuestamente en algunos lugares del edificio de la Casa de la Cultura se estaban almacenando armas, que se estaban almacenando materiales explosivos, incluso otro tipo de materiales que podrían utilizarse para la movilización que se tenía o se tiene previsto tenga lugar el día de hoy, de la peinada de la zona, como se dice regularmente por parte de los agentes de la policía tras una intervención de la Fiscalía. Se ha dicho que no se ha encontrado nada. Sin embargo, lo que se ha ordenado es una requisa, una requisición del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordando a la ciudadanía a propósito de toda la discusión que se ha dado, que pues de acuerdo con el artículo 165 de la Constitución y lo que está dispuesto en el decreto ejecutivo de estado de excepción, es posible que una autoridad disponga la requisición, en este caso, que se considere necesaria para cumplir con ciertos objetivos establecidos en la norma. Habrá espacio oportuno, por supuesto, para discutir qué tan necesario era hacerlo, qué interés superior se buscaba proteger, pero las reacciones, como tú y probablemente buena parte de nuestra audiencia han visto, no se hicieron esperar, incluso han llegado
algunos extremos y exageraciones que no tienen sentido dentro de lo que esté establecido en la ley, pero por supuesto preocupa que ciertos espacios sean objeto de este tipo de acciones, por muy legales o constitucionales que sean. Ha habido cuestionamientos, Mauricio, respecto a lo que el presidente dijo en este estado de excepción. Por ejemplo, el mismo presidente motiva a hacer una marcha por la paz en la ciudad de Quito. ¿Cómo entender esto? Yo la verdad no logramos entender los ecuatorianos qué es lo que está pasando. Ese es quizá uno de los puntos que más confusión causó, en particular a los quiteños el fin de semana, pues ya en su versión definitiva y corregida, el decreto 455, no solo que declara el estado de excepción, sino que establece de manera clara las medidas extraordinarias que tienen que tomarse durante este periodo de 30 días ahí establecido. En el título 3 del derecho, del decreto, se habla de la limitación de derechos y se dice, particularmente en este caso, en el artículo 6, que se suspende en nuestra provincia, la provincia de Pichincha, el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de reunión. Ojo, y se dice que la suspensión de este derecho consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. Lo que pasó en cuestión de minutos es que las propias autoridades a través de las redes sociales estaban convocando a una conglomeración de ciudadanía para que se manifiesten a favor de la paz. Pero eso implica una reunión, una acción en espacio público, contraviniendo el artículo 6 de su propio decreto. Por supuesto, han salido ahí funcionarios que intentan dar interpretaciones subjetivas como que solo tiene que ver esta limitación para quienes manifiestan en la línea del paro y no para quienes manifiestan en otro sentido, lo cual resulta absurdo, porque los derechos no se garantizan o se limitan de manera específica a determinados grupos, sino que tienen que estar garantizados para todos por igual o limitados para todos dentro de un estado de excepción como el planteado en este caso en el decreto. Hay otra cosa más, porque la verdad ya no entendemos qué es lo que está pasando en el país. La Asamblea Nacional y su presidente convocan para el día de hoy, a las 5 de la tarde con 15 minutos, para tratar como objetivo la revocatoria del decreto de estado de excepción. No entendemos, vemos que un país está violento porque hemos visto imágenes de mucha violencia en el país, en varias provincias, básicamente en el norte del país. Y la Asamblea está llamando para bajarle este decreto del estado de excepción. ¿Por qué? De nuevo, como buen abogado, Rubén y amigos, el punto de partida es la norma. El artículo 166 de la Constitución, dentro de estos temas del estado de excepción, es claro al señalar que, si hay circunstancias que lo justifiquen, la Asamblea Nacional puede revocar el decreto en cualquier tiempo, más allá del pronunciamiento que tenga en este caso la Corte Constitucional. Esa acción de la Asamblea, en este caso, está regulada incluso por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y pues en este caso, de acuerdo con esas normas que hoy están vigentes, se requería del equivalente a la mayoría absoluta, es decir, más de 70 firmas de respaldo para solicitar la convocatoria de análisis del decreto y se requerirá más de 70 votos para, como manda la Constitución, revocar el decreto emitido por el presidente de la República. Sin embargo, hay que ser claros en el sentido de que, pues, tantas veces la Asamblea revoque un decreto de estado de excepción, el presidente de la República podrá dictar uno nuevo, lo que nos tendría a nosotros en este caso en un perverso juego de inestabilidad respecto de la limitación de derechos que, por ejemplo, y ya lo hemos visto, se da a partir de una norma como esta. Creo que lo que veremos hoy en la tarde no será un análisis objetivo, no será un análisis jurídico enfocado en los derechos y libertades de la ciudadanía restringidos a partir del decreto 455, sino otro show político más de aquellos a los que la Asamblea Nacional ya nos tiene acostumbrados. Nos preocupa también lo que dice el presidente de la República. Dio algunas medidas económicas
para el pueblo ecuatoriano. Entre esas, por ejemplo, incrementar el bono, declarar en emergencia el sistema de la salud, duplicar el presupuesto en la educación intercultural, subsidiar el 50% del URIA a pequeños y medianos productores, crédito agrícola de hasta $5.000 al 1% y 30 años plazo. Mencionó que se congela el alza del diésel y que Ban Ecuador condonará todos los créditos vencidos de hasta $3.000. ¿Cómo recibe el movimiento indígena? No le gustó. No está satisfecho con lo que dijo el presidente de la República, y más bien lo que dijo es que hay que fortalecerse en esta caminata hasta la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ya la verdad no vamos entendiendo. Si no hay diálogo, si no satisface lo que hizo ya el presidente de la República, si no se cumple los 10 puntos que ellos solicitan, la cosa se pone complicada. Así es como estamos viendo con preocupación, y el país cada vez perdiendo más plata por esta paralización, Mauricio. Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Mientras se empiezan a dar alternativas, opciones y posiciones, lo óptimo es abrir un espacio de diálogo real, sincero, transparente, intermediado por terceros. Hay algunas coincidencias respecto de lo que ha dicho el movimiento indígena sobre por qué llegar a este punto, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos estará de acuerdo. El diálogo que se convocó en su momento por parte del Ejecutivo no dio en ese momento, en ese encuentro en Carondelet, resultado. Se dijo que pues se entregaría una respuesta formal en cuestión de pocos días, pero esos días se convirtieron en semanas, de esas semanas en meses, y ha sido prácticamente un año en el que las demandas entonces presentadas no han obtenido respuesta. ¿Será producto de la inexperiencia, de la ingenuidad o de la ignorancia de quienes tienen a su cargo este tipo de procesos desde el Ejecutivo? Lo cierto es que las demandas no recibieron respuesta. No se trata de si fueron o no atendidas, porque cuando el Ejecutivo recibe un pliego como el que ha recibido, si cree que no es viable, debe decir, lo siento, no hay cómo, y explicar las razones por las cuales eso no es posible. Pero no salir con su clásica verborrea, que es característica de todos los presidentes de la República, sin excepción, en la que no, esperen unos días, vamos a revisar y daremos respuesta. Así como cuando un diálogo es exitoso y en cuestión de minutos se transmite el resultado positivo y se celebra, cuando el diálogo no lo es, cuando hay fracaso, cuando no hay condiciones, hay que decirlo de frente. Llegar a este punto en el que se han presentado peticiones que en lo personal considero a varias de ellas inviables, puede sumirnos a todos en un caos que ni Quito ni el país necesitamos. Hace pocos minutos en un canal nacional escuchaba a Lourdes Tibán decir que pues el problema ya ni siquiera son los 10 puntos presentados, sino que se congele el precio de la gasolina a la baja, que ni siquiera se congele en el precio actual, que el problema es el precio de los combustibles. Y yo me pregunto si ya el Ejecutivo está congelando en $2.55 el precio de la Ecopaís y de la Extra, y está congelando en 1.90 el precio del diésel, que sigue siendo el precio de diésel más bajo de la región. ¿Qué problema tiene el movimiento indígena con el precio de la gasolina súper? ¿O será acaso que esos autos lujosos que la dirigencia dispone utilizan este tipo de gasolina y esa es su principal preocupación? Si tienen para comprar carros de $50,000, me sorprende que no tengan para llenar tanques de 100. Ahora, Mauricio, el tema es profundo, porque en el fondo también hemos escuchado otras voces disidentes del movimiento indígena. Exacto. De lo que están pensando es que ya aquí no es un punto de que sí se congela, no se congela, sino que el señor Lazo arme su maleta y se vaya a su casa. Y eso es gravísimo, Rubén, porque no podemos ni debemos entrar en una etapa de desestabilización como la que vivió Ecuador en los años 90, porque si ya se eligió un presidente, nos guste o no, este tiene que continuar con su mandato o ser removido por las vías establecidas constitucionalmente hablando. Hace pocas semanas un grupo decía que la vía era la revocatoria de mandato. Pues si ese es el camino, que lo hagan, pero que a través de manifestaciones, que a través de actos violentos, que a través de cercar la capital y generar caos, se intente reemplazar al presidente de la República
violando las disposiciones constitucionales y legales, es inaceptable. Creo que ya además de este país sabe perfectamente bien los resultados de la inestabilidad política. Recordarás tú que tuvimos un periodo en el que casi nos levantábamos con un presidente distinto cada mañana. Y la consecuencia de eso es la inestabilidad económica. Mira nada más con estos días de paralización, Rubén, cómo se ha disparado el riesgo país cuando el gobierno se enorgullecía de haber traído estabilidad en los mercados internacionales y que Ecuador tenga un riesgo país de 700 puntos promedio. En estos últimos días hemos vuelto a superar los 1000. Y la ciudadanía dirá, ¿y a mí qué me importa lo que pase con el riesgo país? Pues eso es lo que en definitiva marca la pauta para las tasas de interés de los créditos que paga el Estado y que salen de su bolsillo y del mío, porque no es plata que crece de los árboles. El riesgo país marca la cancha en muchos aspectos macroeconómicos que nos afectan de manera directa a nuestra vida. Y aunque uno crea que este tipo de decisiones están para los expertos o están para quienes gobiernan y que los ciudadanos simplemente tenemos que fijarnos en otros asuntos, está equivocado, porque toda decisión que ocurre en la esfera de lo público, toda decisión en este caso que se toma en la esfera de lo internacional afecta de manera directa la vida de los ecuatorianos en específico. Asimismo, el país vio con preocupación lo que pasó la semana anterior. Le apresan a Leonidas Issa, lo llevan a Quito, lo traen a la Tacunga, lo juzgan, lo dejan en libertad para que se defienda en libertad. Este último fin de semana aparentemente es baleado el vehículo de Leonidas Issa. Todo esto está abonando a generar más incertidumbre en el país. Totalmente. Y ese clima de desconfianza, de inseguridad, de temor, no es bueno cuando se busca establecer algún tipo de diálogo. No estamos acá para juzgar a nadie, como se ha hecho en el fin de semana a través de las redes sociales, que si fue atentado, que si fue autoatentado, que si fue esto, que si fue el otro. Yo creo que cuestiones como las que hemos visto, la detención de Leonidas Issa, ahora, bueno, su procesamiento penal que continúa con una audiencia fijada para los primeros días de julio, este atentado, no le sienta bien al proceso. Y claro, la ciudadanía dice es que a quien comete actos vandálicos, a quien promueve el cometimiento de delitos, hay que sancionarlo, por supuesto que sí, pero hay que guardar las formas legales. Hay que hacer lo que esté establecido en la ley. Y no hay que hacerlo de manera selectiva, Rubén y amigos, porque si se tiene en este caso, como ya hemos visto, identificadas a varias personas que son responsables incluso de la destrucción de bienes materiales a propósito de las protestas, hay que hacerlas responsables de las mismas. Recordemos que nuestra Constitución consagra el derecho a la protesta pacífica, esa protesta que en muchos lugares se ha visto de ecuatorianos con banderas reclamando porque el alto costo de la vida no da, porque su sueldo no alcanza, porque su familia está con temas de salud y no quiere esperar, por ejemplo, meses eternos para que le entreguen apenas una medicina, pero protesta pacífica. Cuando se transgrede la delgada línea de la paz, de la tranquilidad, del respeto a los derechos de los demás, se está abriendo un canal, como ya hemos visto, a que la fuerza pública actúe, que sabemos que además actúa de manera bastante desproporcionada por desconocimiento, pero en este caso, refiriéndonos específicamente al tema justicia, todo el cometimiento de un delito debe ser sancionado sin excepción después de cumplir con las garantías procesales establecidas en las normas. Todo apunta de que en estas próximas horas, Quito al menos, va a vivir unas horas de zozobra, pensamos, por la cantidad de gente que ya ha venido llegando desde el día sábado, domingo, en la madrugada del día de hoy hasta la ciudad de Quito, Mauricio. No sé exactamente cuál va a ser el punto de concentración de toda esta gente, a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, pero hemos visto ya un despliegue bastante fuerte de la policía, de las Fuerzas Armadas para tratar de bajar. Si es que en esta mañana nos sale humo blanco, pensamos de que va a ser preocupante las horas que se vienen para Quito. Sin duda alguna, Rubén, y pues hemos visto a través de los noticieros locales como, y lo dije al inicio, varios puntos de acceso a la capital se encuentran bloqueados.
Lamentablemente, en esos puntos no hay presencia policial y militar, lo que ha obligado a los ciudadanos de a pie a detener sus vehículos ya con sus propias manos, limpiar las vías para poder acceder a la capital y poder trabajar o movilizarse. Lo cierto es que a la madrugada, según se ha conocido a través de varios reportes, ya algunos grupos grandes de manifestantes han entrado a la ciudad y pues habrá que ver qué ocurra en las próximas horas, recordando que no solo es clave un diálogo, un acuerdo, una negociación que pueda producirse en las próximas horas, sino también esa sesión que está convocada y que tú ya lo dijiste, por parte del presidente de la Asamblea Nacional para hoy a partir de las 5 de la tarde aproximadamente en modalidad semipresencial en que se discutirá sobre el decreto de estado de excepción que Guillermo Lasso emitió el día viernes en la noche. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Mauricio, muchas gracias por haber estado en este espacio de análisis en la W. Un buen día y una buena semana. Rubén. Un buen día y una buena semana para ti y para la audiencia. Muchas gracias a Mauricio Alarcón Salvador por haber estado en este espacio informativo.